Buenas tardes. Bueno, es un gusto poder estar aquí delante de ustedes a través del Centro de Estudios de la Propiedad Horizontal y la Sociedad. Quiero en primer lugar hacer un agradecimiento al doctor Jorge Resqui Pizarro y a la señora Eva Lambaré, que fue los que me convocaron para integrar esta entidad. Y lo que vamos a tratar hoy es la temática de la legitimidad activa y pasiva, la nulidad de los actos asamblearios, y vamos a ver también la diferencia entre los actos nulos y el acto inexistente, y por último, como temática de cierre, la cuestión de la mediación extrajudicial previa. Eh, Como el nombre de la entidad y la asociación civil bien lo dicen, lo fundamental es ver la cuestión social que involucra todos estos temas jurídicos que acabo de citar. Porque muchas veces en las conversaciones, en las charlas, en las entrevistas, la gente viene muy preocupada por el tema específicamente legal, pero hay todo un contexto y un contorno social que parece que no, pero influye mucho a la hora de tomar decisiones a nivel jurídico. Básicamente porque nosotros vivimos justamente en sociedad y por ende la sociedad se tiene que basar sobre una cuestión estrictamente comunicacional, se tiene que basar en el diálogo, se tiene que basar en consensos, y muchas veces estas cuestiones quedan de lado por algunos factores que vamos a ver a continuación. ¿Cómo va a ser la estructura de esta conversación o de esta charla que vamos a mantener? De la siguiente manera? Yo primero voy a hacer una introducción justamente sobre este factor social que implica tres ítems. Luego vamos a ver un análisis muy rápido y breve de tres instituciones jurídicas que son aplicables a todo el tema de la nulidad, de la legitimidad, de los actos inexistentes, de la mediación judicial, para que ustedes puedan tener un panorama relativamente claro de cómo estas tres instituciones jurídicas que vamos a ver a título previo tienen influencia en lo que en la temática que yo voy a tratar en particular. De tal modo que la conversación o charla que vamos a mantener va a tener finalmente un cierre con un breve repaso de todo lo que vimos y en consecuencia poder así tener que tengan ustedes una información clara y precisa sobre lo que se quiere transmitir. A través de las redes sociales después ustedes van a poder hacer preguntas o evacuar inquietudes, así que bueno, yo eso ya lo dejo en manos de la asociación, que es la que maneja las redes, y en consecuencia espero que eh, ustedes puedan salir con un panorama bien claro de la temática que se trata, porque al estar analizando cuestiones que son estrictamente jurídicas, eh, no olvidemos que manejar cuestiones de derecho llevan años de estudio, mal se pueden explicar en una hora o en una hora y media de conversación. Pero lo cierto es que yo lo que voy a intentar es bajar todo lo que es la terminología jurídica con casos precisos, con casuística, con experiencias que he tenido en mi propio estudio jurídico, y en consecuencia así que ustedes se lleven una comprensión integral de la cuestión, porque no es cuestión de tener que estar abrumándolos con artículos, con terminología, que después a la larga lo que provocan es un déficit en la atención, y después terminan con todo lo que se explicita de manera mezclada y sin tener en claro justamente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de estos temas. Como hemos visto en la imagen o placa 1,
Aquí tenemos el primer ítem, que es el déficit comunicacional. Como ustedes saben, en todo consorcio hay 3 órganos básicos, que es el administrador, el consejo de propietarios y los propietarios propiamente dichos, que son los que integran la entidad consorcial. Entre estos 3 factores vamos a observar que se genera un ruido comunicacional. En primer lugar, porque nosotros ya estamos inmersos en una sociedad que es agresiva, estamos inmersos en nuestros conflictos propios, estamos inmersos en incertidumbres a veces políticas, económicas, y todo este grado de frustración, que ya lo vamos a ver cuando tratemos la cuestión política, la cuestión psicológica, tiene que ver básicamente con que lo que se genera es un déficit, se genera una distorsión en la comunicación entre estos 3 órganos. En el caso del administrador, básicamente porque muchas veces cuando se presentan a un consorcio, en el currículum o en su primera presentación en la que se dirigen a sus futuros mandantes en la asamblea, ponen todos los medios de comunicación que existen, es decir, telefonía móvil, domicilio de la oficina, correos electrónicos, grupos de WhatsApp. Pero sucede que después, en la práctica, el propietario, cuando quiere comunicarse con el administrador, encuentra con que el teléfono está ocupado, no atiende, deje un mensaje, el correo electrónico no se contesta, en el grupo de WhatsApp el administrador no interviene, y así se va generando un distanciamiento entre el propietario y el administrador, y con ese distanciamiento se van generando los problemas. En segundo lugar, hemos hablado del consejo de propietarios. El gran problema que tiene el consejo generalmente es que sus integrantes desconocen el verdadero rol que tienen, porque básicamente son el nexo entre el propietario y el administrador. Pero como la ley establece que tienen un objetivo claro, que es el de la fiscalización, les alcanza a veces con ir 1 o 2 veces por año a ver si la documentación está en regla, pero no generan este ámbito de diálogo y en consecuencia, cuando el Consejo de Propietarios prácticamente pierde el contacto con el administrador, también lo pierde con el propietario porque no tiene que informar, y al no saber qué informar o cómo informarlo, el propietario también queda en un grado de orfandad. Por eso muchas veces en la práctica, cuando me han venido los clientes a plantear sus problemas, me refieren básicamente que al no tener al administrador como interlocutor, van al Consejo de Propietarios, pero el Consejo de Propietarios no sabe cómo resolver la cuestión. O dice que se van a encargar, pero luego, por más buena voluntad que tengan, como hay un déficit justamente en la comunicación con el administrador, esto queda en la nada. Entonces se van generando inquinas entre propietarios y en consecuencia lo único que se logra es tener un consorcio que no esté encarrilado con el objetivo del bien común. En tercer lugar están los propietarios, que justamente cuando encuentran este elevado grado de frustración, porque no pueden hablar ni con el administrador ni con el consejo de propietarios, comienzan muchas veces a bombardear con correos electrónicos, con llamados telefónicos, con apreciaciones a veces en los grupos de WhatsApp. A veces esas apreciaciones son agresivas, a veces esas apreciaciones están incluso lindantes con la injuria o la calumnia, porque empiezan a poner motes como que el administrador es un ladrón o el administrador es un negligente, el administrador no sirve para nada, y así es como que cuando llega el acto de la asamblea, el problema y el conflicto ya está generado. ¿Por qué? Porque no existe esta cuestión de prevención en cuanto a que los 3
órganos deberían tener una comunicación fluida, clara y precisa. En mi ejercicio profesional muchas veces observo que la forma de comunicarse se da a través de los grupos de WhatsApp. En lo personal, yo no soy proclive a que se armen este tipo de grupos y voy a explicar por qué. Generalmente se lo incorpora el administrador y las discusiones se terminan dirimiendo en un chateo rápido y frenético donde a veces tampoco se piensa demasiado en lo que se pone, nos manejamos por emociones. En segundo lugar, porque a veces hay grupos de WhatsApp donde se incluyen a determinados propietarios y otros no. Y en tercer lugar, porque a veces también el grupo se termina tergiversando al hablar de otras cuestiones que no tienen que ver con la vida consorcial. Por ejemplo, cuando empiezan las cuestiones políticas o las cuestiones religiosas o algún chisme vecinal, que la verdad que no ayudan. También muchas veces empiezan las discusiones entre el Consejo de Propietarios y los propietarios por vía del WhatsApp, y lo que tiene de malo la aplicación, que de por sí, digamos, tiene algo beneficioso, pero lo pernicioso se da cuando justamente al escribirse en 4 o 5 renglones o mandarse pequeños audios de 1 o 2 minutos, la velocidad, la manifestación repentina permite a veces poca reflexión y entonces se termina generando este ruido porque es el origen de toda discusión que se genera en los grupos. Por eso yo no soy proclive, como decía, a que estos grupos se formalicen. En segundo lugar, también se da cuando se envían correos electrónicos. Hay un tema que los propietarios y los administradores desconocen, y es que por normativa el correo electrónico tiene que estar contestado dentro del 5.º día. ¿Qué significa esto? Que si el administrador dentro del 5.º día no contesta, está incurriendo en una infracción. Y yo he visto resoluciones y disposiciones, por ejemplo en defensa del consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la contestación extemporánea más allá de los 5 días implica la imposición de una sanción. Por el otro lado, también, al no haber respuestas, muchas veces hay propietarios que empiezan a bombardear con correos electrónicos. Y esto también, a la larga, implica un problema en el diálogo, porque el administrador, imagínense que generalmente no es el único consorcio que administra, tiene conflictos o tiene reclamos o tiene pedidos de aclaración de muchos propietarios de muchos consorcios, entonces a veces no da abasto como para responderlos. Y si los responde lo hace de una manera rápida y por ahí poco clara. De modo tal que estas dos formas son válidas en la medida en que se las pueda utilizar de manera correcta. Y en tercer lugar, muchas veces también el Consejo de Propietarios no informa, por ejemplo, vía WhatsApp o vía un correo electrónico, todas las actividades que van realizando, que quedan invisibles en la medida en que, por ejemplo, un Consejo de Propietarios va y revisa documental, y al revisarla, si detecta alguna falla, esta falla o esta falta de documentación idónea, el propietario no se entera. Y a veces queda en el ámbito del consejo y en la discusión entre el consejo y la administración. Y sin embargo, el propietario, que es el que debería tomar la decisión final, no lo puede hacer porque nunca toma contacto con la realidad. Es decir, nunca se entera de la eventual irregularidad o no se entera de el pedido de aclaración que el Consejo de Propietarios puede eventualmente hacerle al administrador, promoviendo alguna inquietud de algún propietario. De modo tal que en este sentido yo
soy amigo de la tecnología hasta que la tecnología se empieza a utilizar mal. Y cuando se utiliza mal, lo que se genera es este problema comunicacional al cual estoy haciendo referencia. Pasamos ahora al segundo factor, que es el psicológico. Este es el factor fundamental. Todas las nulidades que se provocan en la asamblea muchas veces provienen de un factor psicológico y de esta falta de comunicación. Si la comunicación fuera clara desde un principio, no habría generalmente mayores problemas a nivel legal. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de un propietario que cuando me vino a consultar, comenzó diciendo que me iba a explicar cuál era su problema, y para ello necesitó explicar la historia del consorcio desde el año 1973 hasta la fecha de la consulta. Yo me di cuenta que efectivamente ese propietario venía con una carga emocional tan elevada que lo dejé hablar. Escuché la historia del consorcio y después finalmente me hizo la consulta pertinente. Ahora bien, también el factor psicológico incide tanto en la ansiedad como en el grado de frustración, porque cuando el propietario no tiene una respuesta por parte del administrador y no tiene una respuesta por parte del consejo de propietarios, se empieza a poner ansioso, se empieza a poner furioso, y allí es cuando el propietario, ante ese grado de frustración y ese grado de ira, empieza a señalar que el administrador es un ladrón, es un delincuente, o que el consejo de propietarios no sabe lo que hace, que no sirven para nada. Y la verdad que este factor psicológico incide también muchas veces en las asambleas, donde ya los ánimos de por sí llegan caldeados, muchas veces por esas discusiones previas en el grupo de WhatsApp o las conversaciones que se pueden suscitar en un pasillo o bajando simplemente en el ascensor, donde se habla de alguna problemática. También muchas veces hay inquina con propietarios que quieren intervenir pero que son deudores, y así comienzan los reproches de unos para otros, descargando esa ansiedad y esa frustración en el otro. La verdad que eso no ayuda, y mucho menos cuando pretenden después esto volcarlo dentro del marco legal. Por último, y ahora sí vamos entrando ya en materia jurídica, el tercer factor es el desconocimiento de la ley. Muchas veces hay administradores que se toman la preocupación de estudiar, aunque sea con conceptos básicos del derecho. Hay propietarios que también así lo hacen. Y justamente este taller está destinado a cubrir ese déficit que se da en materia del conocimiento de la ley. Una de las apreciaciones que me surgen cuando observo el desconocimiento de la ley es que creen que solamente los artículos que tratan de propiedad horizontal es la que se aplica. Y en realidad el Código Civil contiene una cantidad bastante grande de artículos donde hay otros institutos jurídicos que se aplican. Por ejemplo, en el caso del administrador se aplica el concepto de mandato. En el caso de daños y perjuicios se aplica toda la temática de daños. En el caso de el cobro de expensas se aplica el juicio ejecutivo. En el caso de la nulidad se aplica el instituto de la nulidad, que está en otra parte del código. Cuando se contrata un proveedor o se contrata un profesional, justamente rige la temática del contrato. Todo está teñido de un régimen obligacional, es decir, que la ley está distribuida a lo largo de todo el código y no es solamente lo que uno observa al momento de leer los artículos pertinentes de propiedad horizontal. Pero además hay otra cuestión
muy importante que tienen que saber, y es que la ley es interpretable. Muchas veces la gente se guía por la norma, se guía por lo que dice el texto, lo cual está muy bien, porque los abogados nos guiamos por eso, los jueces nos guiamos por esto también, lo que dice la ley, pero la ley muchas veces es motivo de interpretación e incluso, como vamos a ver a lo largo de esta charla, nos encontramos a veces con verdaderas lagunas o con cuestiones que se plantean en la vida real que el código no las precisa. Entonces, lo que obliga al juez es hacer uso de una formulación que se llama la sana crítica, que es que pondera lo que establece la norma con la realidad. De modo tal que cuando el propietario o el administrador dicen hay que aplicar tal artículo, sí, está muy bien, porque, por ejemplo, si yo voy al artículo 2064 que habla del Consejo de Propietarios, allí me dice todas las facultades que tiene el Consejo y también todas las obligaciones. Muchas veces una de las preguntas que me hacen es: ¿el Consejo de Propietarios tiene alguna responsabilidad? Generalmente casi tanto los administradores como los propietarios creen que no. Y sin embargo, el Consejo de Propietarios tiene una responsabilidad, porque justamente si tiene un accionar negligente y con ello provoca un daño, se aplica el régimen de daños del Código Civil, por más que esa cuestión no esté planteada exactamente dentro de el capítulo específico de propiedad horizontal y conjuntos inmobiliarios. Este problema de interpretación los abogados lo tenemos constantemente, no solamente en materia inmobiliaria, sino que muchas veces incluso interpretar un contrato, interpretar un acta de asamblea, se vuelve dificultosa porque a veces la falta de precisión hace que uno tenga que hacer un esfuerzo interpretativo, y cuando esto se judicializa, al juez también le cabe la obligación de tener que hacer un juicio interpretativo de qué es lo que se quiso decir. Muchas veces las actas de asamblea se redactan también de manera rápida, con muy poca técnica, y entonces cuando la formulación de algo que se presenta en un acta no queda del todo aclarada, el trabajo de interpretación es doble, porque tenemos que interpretar la norma, pero a su vez tenemos que interpretar qué es lo que quisieron decir cuando escribieron sobre el particular, sobre un determinado tema. Bien, como acabamos de ver en la imagen 2, 3 van a ser los preceptos que vamos a analizar antes de entrar al tema de la legitimación activa y pasiva. El primero tiene que ver con la buena fe. El segundo tiene que ver con el uso abusivo del derecho. Y el tercero tiene que ver con la definición de acto jurídico. Estas 3 cuestiones son estrictamente aplicables al tema de la legitimación, pero también al tema de la nulidad. Como así también es aplicable al momento de tener que iniciar una mediación extrajudicial o bien ya eventualmente un juicio. Vamos a comenzar por hablar de la buena fe. La buena fe es básicamente lo que establece el artículo 9 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que el ejercicio del derecho, es decir, en este caso también incluso la producción de los actos jurídicos, tienen que ser realizados bajo el principio de la buena fe. La buena fe se presume. ¿Y cómo la podemos definir? Básicamente estableciendo que es nada más y nada menos que la confianza. La confianza mutua, la confianza entre dos partes o más, la confianza que se genera no solo en materia consorcial, sino que en la vida de relación, cuando uno está en el trabajo, cuando uno está en el ámbito de una pareja. La confianza es lo básico y esencial para llevar adelante las cosas. Por lo cual, a la hora de tener que producir los actos jurídicos, no cabe ninguna duda que esa confianza tiene que estar en la base. No hay que confundir confianza con negligencia o impericia. Y ahora voy a explicar por qué. No toda negligencia, no toda impericia significa que una persona esté actuando de mala fe. Por ejemplo,
Si un administrador, por cualquier razón, omite presentar las facturas de un determinado periodo, esto no quiere decir que esté obrando de buena fe. Puede haber una negligencia, puede haber un error, puede haber una suposición de que lo subió y se equivocó, pero eso no implica que la buena fe quede destruida. El concepto de mala fe, que es la contracara, se da justamente cuando los hechos y después en la celebración de los actos jurídicos se hacen buscando un engaño, un ardid, buscando el error en el otro, buscando una segunda intención, buscando causar un daño, buscando causar un perjuicio. Por eso hay que distinguir muy bien la buena fe de la mala fe, que la buena fe se presume, pero no necesariamente una negligencia o una impericia automáticamente destruye la buena fe. Puede ser que una persona esté obrando con confianza de estar haciendo las cosas bien y cometer un error. Entonces, la buena fe tiene a su vez dos vertientes. Uno es la buena fe creencia. La buena fe creencia es esto que acabamos de decir, es el tema de la confianza, así que me remito a esos términos. Y está la otra, que es la buena fe procesal. La buena fe procesal implica que cuando uno está en un juicio tiene que cobrar conforme a las normas. Por ejemplo, puede haber mala fe procesal cuando se oculta documentación, cuando se adultera documentación, cuando un abogado plantea constantemente instancias recursivas, alonga el procedimiento de manera indebida, hace lo que se llama el famoso chicaneo. Bueno, eso sería la mala fe en el ámbito del proceso y eso además eventualmente puede llegar a tener una sanción. El segundo caso es la cuestión del abuso del derecho. El derecho tiene que ser ejercido de manera legítima. ¿Por qué se habla de abuso? Porque alguien me puede decir, bueno, si estamos hablando de un derecho, ¿cómo puedo yo abusar de un derecho? Sí, se da cuando uno se extralimita en el ejercicio. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que yo tengo derecho a estar informado por el administrador, sí. Ahora, si yo al administrador, basado en este derecho, le mando 15 correos electrónicos por día, ahí estoy haciendo un abuso. Vamos a ver en consecuencia el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece cuándo un derecho se ejerce de manera regular o de manera irregular. En principio, el artículo 10, que vamos a proceder a leerlo para que les quede muy en claro lo que el código determina, dice así: el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal los que contrarían los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Deben ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización. ¿Qué quiere decir este artículo? Que quise leerlo textual para no generar confusiones. Que todo ejercicio regular no constituye por sí ningún acto ilícito. El uso abusivo puede llegar a constituir un ilícito. Era esto de lo que yo venía comentando antes, de hacer algo con fraude, hacer algo con engaño. Como ven, el abuso del derecho está muy, muy vinculado con el tema de la buena fe. Si yo tengo buena fe, puedo cometer algún error, pero eso no significa que la buena fe se pierda. Sin embargo, cuando yo hago un ejercicio abusivo del derecho, ya ahí estoy contraviniendo
la buena fe, estoy contraviniendo por ahí un acto moral o estoy incluso cometiendo un acto ilícito. Por eso, para determinar básicamente el hecho del abuso es cuando se tiene básicamente una intención nociva de generar un daño, una intención nociva de tomar una ventaja indebida. Por ejemplo, en un contrato de locación, vamos a salir un poquito del ámbito de la propiedad horizontal, en un contrato de locación, si yo tengo el derecho como locador de prefijar cuál va a ser el canon locativo, estoy haciendo un ejercicio regular del derecho. Sin embargo, si yo pongo que el canon locativo va a ser de la suma X, pero que con el transcurso del tiempo se volverá a prefijar cuál va a ser el canon locativo, yo hoy estoy haciendo un uso abusivo del derecho. ¿Por qué? Porque yo estoy dejando en un albur y estoy contraviniendo la buena fe sobre cuánto voy a cobrar yo el alquiler en un futuro. Pasa lo mismo en la actividad consorcial. Por ejemplo, cuando el administrador, queriendo ser efectivo, contrata a una empresa, supongamos, para pintar la fachada del edificio. ¿Está haciendo algo positivo? Sí. Pero si no tiene la autorización de la Asamblea y contrata por sí solo, está haciendo un uso abusivo del derecho, porque tiene el derecho de contratar, porque así se lo establece la ley, pero lo está haciendo por encima de lo que el órgano decisor, que es la Asamblea, tiene que tomar los recaudos correspondientes e incluso, por ejemplo, pedir o solicitar otros presupuestos. Y además poder controlar el contrato que se va a formular para que se realice la tarea, porque puede haber cláusulas del contrato que no queden claras o cláusulas que incluso hasta pueden contener en sí mismas, porque dentro del contrato de locación también, dentro del contrato que se realiza entre el administrador y la empresa puede haber algún ejercicio de derecho abusivo también. Entonces, como no se tiene ese contralor, el administrador está haciendo uso de una atribución, pero lo hace de manera nociva, porque toma la decisión y una vez que la toma, si eso termina perjudicando al consorcio, supongamos porque hay una excesiva onerosidad, esto implica que el contrato siga siendo válido, aunque el perjuicio para el consorcio ya está realizado. Todo por realizar un ejercicio abusivo del derecho que sí le correspondía. Por eso, tiene que primero, para que exista un abuso del derecho, primero tiene que existir el derecho, que es lo que yo vengo relatando aquí. El administrador, por ejemplo, tiene la facultad de contratar. Cuando yo contrato, pero lo hago de una manera nociva o lo hago con una extensión que va más allá de mis atribuciones, ahí estoy haciendo un ejercicio abusivo. Y esto es lo que hay que tener en cuenta al momento de merituarlo, incluso a nivel judicial. El juez se va a fijar mucho en este tema del abuso del derecho, sobre todo por cómo quedan redactadas las cláusulas y cómo se fue haciendo, por ejemplo, la secuencia de la contratación. Si el administrador no tiene una forma de demostrar que el contrato estuvo aprobado por asamblea, ya comienza con una infracción. Si además eso genera un acto nocivo y genera un perjuicio, entonces estamos claramente frente al abuso de derecho. En lo personal no estoy muy de acuerdo con el uso de la palabra abuso de derecho. Creo que hay más bien que hablar de una extralimitación del uso. Es un tema por allí semántico, pero que me parece más ajustado a derecho. Resta ahora ver lo que es el acto jurídico. El acto jurídico es básicamente una expresión de voluntad. Y esa expresión de voluntad tiene como objeto poder crear, transferir, conservar, modificar o extinguir derechos. El acto asambleario es básicamente un acto jurídico. Y vamos a ver, con posterioridad, a que ahora vamos a entrar en el tema de la legitimidad y la nulidad, que los actos nulos solo pueden ir sobre los actos jurídicos, no pueden ir sobre los hechos. Esto lo vamos a explicar en el punto específico de nulidad. Ahora bien, por ejemplo, un acto
jurídico es si en el medio de una asamblea se decide contratar, como había dado en el ejemplo anterior, a una empresa para que realice la pintura o el mantenimiento de la fachada de un edificio. Eso es un acto que corresponde como acto jurídico tenerlo en cuenta. En segundo lugar, tenemos, por ejemplo, cuando se decide efectuar arreglos a determinadas unidades funcionales y prefijar una prioridad para que el administrador pueda ir haciendo, según esa prioridad ordenada por la Asamblea, los trabajos correspondientes. Otra cuestión puede ser la de adoptar el inicio de juicio de cobro de expensas contra los deudores morosos. Otra decisión puede ser, no digamos modificar el reglamento, pero sí adecuar el reglamento, por ejemplo, en materia de iniciar la actualización de las expensas por una determinada tasa, supongamos el 3%. Porque muchas veces pasa que hay viejos reglamentos que establecían un 10 o un 15% mensual porque estaban en otros contextos económicos, y hoy en día ese contexto implicaría que ahí tenemos también, además, un ejemplo de uso abusivo del derecho. Si yo aplico el reglamento, porque tengo el derecho de hacerlo, pero aplico un 15% mensual, cuando en realidad hoy en día el índice de inflación básicamente está en un 2 o 3% mensual. Entonces ahí, por lo general, los tribunales lo que suelen es aplicar la tasa activa para operaciones de descuento a 30 días. Todo eso, como se ve, son actos jurídicos. Y a su vez, también es un acto jurídico el contrato mismo que se hace con la empresa de la fachada, del inmueble, el contrato que se hace para el mantenimiento de los ascensores, para la contratación de matafuegos, contratar personal de seguridad, el pago de las cargas sociales para el encargado. Todo eso son actos jurídicos y eventualmente, como dije recién, la nulidad solo puede recaer sobre ese acto, no sobre la instancia previa. De modo tal que con esto ya quedamos listos para conversar, porque esto más que una disertación, yo creo que es una conversación entre ustedes y quien habla, sobre el tema específico de la legitimación activa y pasiva. Ingresamos así ahora al tema de lo que es la legitimación activa y la legitimación pasiva. Básicamente la legitimación se define como el derecho de una persona de poder participar en un proceso y además que dentro de esa participación tenga una capacidad para hacerlo. Vamos a poner un caso emblemático. Es el caso del propietario que como tal tiene el derecho para participar en la asamblea. Le alcanza con acreditar que él es el propietario llevando el día de la asamblea copia de la escritura pública, o bien porque esté también su firma registrada en el registro de firmas. De esa manera se acredita la calidad de propietario y por ende puede participar. Ahora bien, para que a ustedes les quede prefijado el concepto de legitimación, básicamente, si no recuerdan la definición por sí sola, pregúntense si ustedes son capaces de participar en un determinado proceso. La capacidad. ¿Soy propietario? Sí. Por lo tanto, si soy propietario, ¿puedo reclamar al consorcio? Sí. ¿Puedo iniciarle un juicio al consorcio? Sí. ¿Puedo participar en la asamblea? Sí. ¿Puedo impugnar un acta asamblearia? Sí. Entonces, esa capacidad determina la legitimación. Un caso muy, muy concreto se da, y esto hay mucha ignorancia por lo que veo en la práctica profesional, respecto a la persona fallecida. Estábamos hablando de un propietario que al fallecer, obviamente, no puede concurrir a las asambleas, no puede hacer actos respecto del inmueble, pero aparece el heredero. Entonces, muchas veces ocurre que el heredero concurre a la oficina de la administración y le dice: mire, mi padre falleció, supongamos,
yo soy el heredero y quiero participar en la asamblea. O llega el día de la asamblea y dice, yo soy el heredero. Y el administrador lo rechaza. En primer lugar, la ley establece que cuando una persona fallece, automáticamente el heredero forzoso pasa a estar en el mismo lugar que ocupaba el propietario. ¿Por qué? Porque no se puede admitir y no se puede imaginar que una propiedad pueda quedar, como decimos los abogados, como res nullius, es decir, como una propiedad que no tiene dueño alguno. Tiene un dueño. Lo que pasa que todavía no está registralmente incorporado porque para eso hay que hacer un proceso sucesorio. Pero la ley dice que automáticamente con el fallecimiento el heredero pasa a estar en el mismo lugar. Entonces, muchas veces hay administradores que han rechazado la posibilidad de la intervención del heredero porque dicen, no, como usted no tiene abierta una asociación y no tengo un juez que lo haya declarado como tal, yo no le admito la calidad de propietario. Ese es un error, porque lo que hace el juez es declarar un hecho. Por eso se llama declaratoria de herederos. El juez lo único que hace es que corrobora que la persona haya fallecido, reconoce el vínculo y al reconocer el vínculo entonces declara el hecho que es ¿cuál? Que yo soy el heredero de esa persona y por lo tanto puedo participar. Es una simple y mera declaración. Entonces, no hay que confundir el juicio con la calidad de propietario. Entonces, el administrador al rechazarlo hace que el propietario pierda, entre comillas, el derecho de ejercer su presencia en el acto asambleario. Entonces, lo que debe hacer el propietario para acreditar esta legitimación activa, es decir, participar en un proceso, por ejemplo, la asamblea, y tener la capacidad como tal, o sea, invocar el carácter de propietario, lo que debe hacer es ir a la oficina del administrador llevándole el certificado de función, el título de propiedad y la acreditación del vínculo. Por ejemplo, de padre e hijo, con un certificado de nacimiento, por ejemplo, con una libreta de matrimonio donde está inscrito el nombre del hijo. Es decir, con esas tres documentales, el administrador ya no le puede rechazar el carácter de heredero, aunque, repito, no esté formalizada la sucesión, o aunque haya más de un heredero. Esto por un lado. Otro caso de legitimación activa que se da, la discusión, es con la cuestión del acta poder. Por ejemplo, una pregunta frecuente es, ¿puede un inquilino ir a una asamblea? No, porque la asamblea es asamblea de propietarios. Por lo tanto, hacer una asamblea de propietarios el inquilino no es tal. El único caso donde el inquilino podría asistir es que se formalice un acta poder, donde el propietario le autoriza al inquilino a que vaya y hable en su nombre. Ahora, hay todo un cuestionamiento que puede llegar a dar pie inclusive a una eventual nulidad de una asamblea, en el desarrollo de una asamblea. Lo vamos a ver específicamente en el caso de la nulidad. Pero a lo que voy es con el acta poder en materia de legitimación activa, es que yo, llevando un acta poder certificada por el gobierno de la ciudad a través de las comunas o por una entidad bancaria o eventualmente con la firma certificado a un escribano, que generalmente esto no se hace porque hoy en día un escribano está cobrando 20.000 o 25.000 pesos por una certificación de firma, nadie lo hace, pero también es válido. Entonces, con esa documentación, el día del acto asambleario se presenta y certifica de esa manera el carácter de ir no como inquilino, sino en representación del propietario. Ahora, algunos admiten, porque la ley lo establece de alguna manera, lo coloca y lo pone a la par, la certificación hecha por correo electrónico, por WhatsApp. Yo he visto en asambleas donde han llevado el celular y le han mostrado al administrador, como observaron ahora en la imagen anterior. Vamos a tratar el tema de la nulidad. Vamos a dar primero el concepto básico para después
referirme a lo que se denomina nulidad absoluta y nulidad relativa. Pero básicamente la nulidad tiene incita la validez de aquello que se realiza. Puede ser en un acto, puede ser en un contrato, puede ser en un procedimiento, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que la nulidad tiene que surgir por sí sola, tiene que ser, como dice toda la doctrina, jurisprudencia y la ley, tiene que ser originario y tiene que ser esencial. Es decir, para que sea originario tiene que ser realizado en el mismo acto en que se formaliza el acto jurídico, automáticamente estar realizando el acto inválido. No es motivo de interpretación. Por ejemplo, si yo celebro un contrato de trabajo que en rigor de verdad lo que estoy realizando es un contrato de trabajo esclavo, que por ejemplo no permito que la persona tenga días de descanso, que no cobre un salario, que tenga que trabajar los 7 días de la semana, etcétera, yo ahí, por más que él celebre un contrato por escrito y por más que invoque que la contraparte se prestó a la firma de ese contrato, obviamente ese contrato es nulo, no se puede aplicar porque hay convenciones de derecho internacional y de legislación internacional y nacional que prohíben ese tipo de trabajo, que no es un trabajo sino un régimen esclavo. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con una venta de órganos. Esto para que a ustedes les quede claro lo que qué significa que sea originario y que sea esencial. Y básicamente esto tiene tres parámetros que vamos a ponerlo a continuación. Primero, que la invalidez debe ser legal, es decir, que tiene que ser algo que esté prohibido por la ley. Por ejemplo, el trabajo esclavo, por ejemplo, la trata de personas, por ejemplo, como dijimos, la venta de órganos. Todo eso está prohibido por la ley. Entonces, cuando está prohibido por la ley o está prohibido por el orden público, automáticamente ese acto no tiene valor porque se lo considera nulo. El segundo parámetro es que solo debe proceder contra actos jurídicos. No hay nulidad de los hechos. Los hechos pueden ser, digamos, un acto preparatorio para la nulidad. Supongamos en el caso del trabajo esclavo, que yo capto a una persona, le quito el documento, la someto a un régimen de guarda dentro de un determinado lugar, no le permito salir afuera. Todo eso son hechos, pero no son la nulidad por la nulidad misma, no es porque la nulidad tiene que estar realizada cuando eso se concreta sobre un acto jurídico en particular. Si yo celebro un contrato, como dije, o celebro un contrato de venta de órganos, eso es nulo. Además de que eventualmente estoy cometiendo un delito, pero es nulo. Y el tercero tiene que ver con esto que es lo del original y que tiene además que ser esencial. Tiene que ser algo que no permita la ejecutabilidad de ese contrato o de ese acuerdo que yo he realizado con otra persona. Básicamente porque vamos a ver que hay una diferencia entre lo que se llama la nulidad absoluta y la nulidad relativa o anulabilidad. Vamos a suponer que yo tengo una pared pintada de blanco. Perdón, pintada de negro. Entonces, cuando yo llamo a una persona y le digo, mire que la pared está pintada de negro, se va a ver de manera palmaria que efectivamente eso es así. Ese es el acto nulo. Supongamos que en el mismo caso la pared está pintada de negro, pero yo le puse adelante una pátina de color blanco. Entonces, yo le digo a la otra persona que la pared está pintada de negro y me dice, no, en realidad yo la veo pintada de blanco, pero cuando empezamos a rascar se dan cuenta que la pintura de la pared es negra. Esto es básicamente un ejemplo sencillo de entender lo que es la nulidad absoluta, porque está palmaria,
del acto anulable o la nulidad relativa, que significa que yo ahí sí tengo que hacer un determinado acto para que se declare la nulidad. ¿Qué significa esto? Vamos a hechos concretos. Supongamos que yo tengo un contrato de trabajo esclavo, listo, yo no lo puedo ejecutar. Pero supongamos que puede haber un acto que pueda tener un ámbito de validez, pero que por las pruebas que se me presenten en un expediente, se determinen que en realidad eso que tenía la pátina de validez resulta nulo. Por ejemplo, cuando yo celebro un contrato de locación y tengo allí una cláusula que es leonina, que las cláusulas leoninas son las cláusulas que son abusivas, recordemos el concepto de buena fe y abuso del derecho, que en realidad tiene una pátina de legalidad, en principio se ejecutan, pero que el juez, una vez que las partes intervienen en el proceso, determina que esa cláusula es leonina y por tanto es nula. Pero para eso hay necesidad de toda una prueba. No surge por allí de manera tan palmaria. Entonces, la nulidad absoluta directamente carece, no tiene, el acto jurídico nunca tiene validez. A diferencia de la nulidad relativa, que sí tiene una validez, pero que con la prueba después se determina. Como hemos dicho, el acto nulo o anulable tiene que ser realizado sobre un acto jurídico, pero hay una categoría que proviene del derecho francés, que es el acto inexistente. Para mí es una categoría que complica más que arroja luz sobre toda la materia de nulidad, porque hay autores que determinan que el acto inexistente sería una forma de acto nulo. En realidad no lo es, porque justamente incluso quienes son sus detractores señalan que vendría a ser, el acto inexistente vendría a ser una nada jurídica, es decir, ni siquiera puede ser tomado como acto jurídico y al no ser un acto jurídico mal se puede declarar una nulidad. Esta es una disquisición muy doctrinaria, pero que puede llegar a invocarse eventualmente por algún juez cuando ante una controversia de si algo tiene una pátina de acto jurídico o no, el juez diga que lo realizado no es un acto jurídico y por lo tanto no es susceptible de nulidad. La verdad que, repito, es una categoría bastante confusa porque a mi modo de ver no trae ninguna luz ni ninguna consecuencia jurídica relevante, más allá de que eventualmente pueda tener algún viso por parte de algún juez que diga que bueno, que ante la duda esto se considera un acto inexistente porque no cumple los requisitos de un acto jurídico que lo establecimos cuando dimos la definición al principio de esta clase. Por lo tanto, al ser una nada jurídica, básicamente hay que distinguir que la nulidad, cuando se declara, no significa que ese acto es inexistente, porque el acto jurídico existió, ¿sí? Lo mismo con el acto anulable, porque el acto jurídico existió e incluso hasta puede ser convalidado. Recordemos que puede ser saneado, quiere decir que por el transcurso del tiempo una cuestión que podría ser nula, de nulidad absoluta, por el transcurso del tiempo, al ser anulable, se sanea y queda como válida. En el caso del acto inexistente, ni siquiera para que, si alguien quiere plantear un proceso judicial hablando de acto inexistente, es imposible porque al momento de fijarse en el nomenclador de los objetos de los juicios, no existe una declaración de inexistencia del acto, básicamente. Con lo cual, me parece que, como he dicho, esta discusión que viene de antaño es ya un poco antojadiza y complicada. Igual, de todos modos, vamos a analizarlo el tema cuando ahora, a continuación, manifieste
una serie de casos sobre el tema de la nulidad. Y vamos a ver que también hay zonas grises o zonas discutibles sobre el particular. Bueno, vamos con la casuística, que es lo que a mí me gusta. Yo sé que a veces cuando uno explica temas de derecho son muy complejos y quienes no son abogados no pueden muchas veces seguir la hilación de la cuestión porque se abruman con los artículos, con la terminología, por ejemplo, de esto de comprender lo que es el acto nulo, el acto anulable, el acto inexistente. Son categorías que además, imagínense que muchas veces llevan ríos de tinta con la discusión entre abogados, así que me imagino el que está del otro lado y que recién se está asomando a estas temáticas legales deben estar un poco abrumados por esto. Pero a mí, por tanto, me gusta escuchar a los clientes y sacar de ellos algunas conclusiones que me permiten después explicar, como en este caso, cuestiones de nulidad. Vamos por algunos que nos sirven ya para después plantear el tema de la nulidad de asamblea, pero lo presento por vía de la casuística. En primer lugar, una propietaria de un consorcio en provincia de Buenos Aires me dice: mire, doctor, tenemos un problema y el tema es así. Resulta que allá por el 2019, principio del 20, un poquito antes de la pandemia, había que hacer unos arreglos de gas y la verdad que un administrador que lo teníamos durante 18 años, algunos propietarios se enojaron y se generó un pequeño cortocircuito. Nada que no pudiera ser subsanable, pero lo cierto es que ya avecinándose la pandemia, una propietaria que estaba allí en el consorcio dijo que era una de las que había promovido esta discusión. Dijo: ¿por qué no sacamos esta administración? Me designan a mí, que yo vivo acá, y les administro la entidad consorcial. Hicieron una autoconvocatoria y consecuentemente con esa autoconvocatoria la designaron. Ahora bien, ¿qué sucede? Otro grupo de propietarios dijeron: no, nosotros no tenemos una administración desde hace más de 15 o casi 20 años, no queremos cambiarla, sabemos que tuvimos algunos problemas con el administrador, pero nada que no se pueda solucionar. Con lo cual, no le reconocemos el carácter de administradora, porque además usted hizo una citación cuando en realidad nadie pudo siquiera plantear de traer algún administrador alternativo, etc. Lo cierto es que esto comenzó la pandemia y se judicializó. Algunos propietarios se presentaron en los tribunales y reclamaron una medida cautelar señalando que esta administradora no era tal y que querían proseguir con el anterior, porque en realidad el anterior no había sido removido legalmente. Lo cierto es que el juez analiza la cuestión y a la larga dicta la medida cautelar, donde dice: sí, efectivamente esta señora no puede administrar por dos cosas. Primero, porque ya había una administración. Segundo, porque la autoconvocatoria no cumplió con determinados requisitos y fundamentalmente el requisito del quórum. Por lo tanto, esa asamblea no tiene validez. No se puede darle una entidad a esa asamblea porque no registró el quórum necesario para poder hacer la asamblea de forma correcta y no juntó el número de votos correspondientes. Sobre todo porque además no quedó muy claro el tema de la notificación a los propietarios ausentes. Esto tal es así que, no obstante, esta administradora siguió en funciones y lo sigue hasta el día de hoy. Consecuentemente, en marzo del 2024 pretende hacer un levantamiento de esa medida que se había dictado como 2 años, que estuvo vigente, pide la medida cautelar y acompaña otras sucesivas designaciones del 2021, 2022, 2023, 2024. 4 designaciones. Y el juez le vuelve a decir: no, mire, en realidad usted
me presenta estas nuevas actas, pero también siguen sin cumplir el requisito del quórum. Y la verdad que la medida cautelar sigue vigente y usted no puede administrar porque además ya tenía un mandato anterior por vía de la sentencia donde por la cautelar usted no podía administrar. El juez, como la medida es cautelar, no puede decir directamente que esas asambleas son nulas, pero los da a entender. Entonces, ¿qué dice el juez? Si bien esta es una medida cautelar, tienen que realizar un juicio de certeza, o sea, un juicio, lo dice de esa forma, en realidad lo que está diciendo a los propietarios que se presentaron para pedir la cautelar, lo que les está diciendo, vayan y pidan la nulidad de todo. ¿Por qué? Porque además de desoír el mandato del juez, que además constituye un delito, aunque el juez no lo diga, que es el delito de desacato y el incumplimiento, que además le pueden imponer multas. Por otro lado, lo que les está diciendo es, señores, acá ninguna de estas asambleas me han cumplido con determinados requisitos y por lo tanto tiene que hacer un juicio de certeza, que es el juicio de nulidad. Bueno, al día de hoy esa administradora sigue administrando, ahora se acaba de matricular, porque además encima descubrimos que tampoco podía administrar desde el momento en que cuando se dictó la ley y el decreto reglamentario en provincia de la registración de los administradores, ella no se registró. Se acaba de registrar hace unos pocos días y volvió a citar a una asamblea. Con lo cual, ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es una nulidad. Un segundo caso tiene que ver con una asamblea a la que concurrí también en provincia de Buenos Aires, donde había un administrador que en su oportunidad renunció, lo hizo de manera formal, lo hizo por asamblea, hasta ahí no hay ningún inconveniente, pero el día de esa asamblea estaba puesto un punto en el orden del día que decía de designación del nuevo administrador. Se inserta la designación de este nuevo mandatario que nadie había presentado. Todavía es un consorcio muy chico de 8 o 9 unidades funcionales. Resulta que ningún propietario se hace cargo de haberlo presentado, ni tampoco el administrador anterior. Mi cliente no sabe de dónde surgió. Ese no sería el problema. La cuestión es que obviamente se designó sin que la gente lo conociera personalmente, sin la presentación de ningún currículum, sin ningún tipo de antecedente, sin manifestar el tema de la matrícula, y ahí viene la cuestión. Y resulta que hace muy pocos días, el 3 de diciembre, si mal no recuerdo, citó para una asamblea, una primera asamblea para presentarse, para tratar el orden del día, designar un consejo de propietarios y arrancar. A instancias de mi cliente le dijo que agregara un quinto punto, que era el de el juicio que mi cliente ya tiene con el consorcio, que va con el patrocinio de una colega mía que llevamos juntos el expediente. La cuestión es que cuando hace esta convocatoria, pone la matrícula de martillero público de la Capital Federal y de martillero público de San Isidro. Como estaba ese quinto punto, que iban a tratar la cuestión del juicio, me dice mi cliente, mire, yo tengo dudas que este señor realmente sea administrador. Me parece raro que ponga la matrícula de martillero y que no ponga la matrícula de provincia, pero también, como se va a tratar el tema del juicio, quiero que venga porque si necesitan alguna aclaración o tiene que hacer alguna afirmación, que mejor que esté usted. Además, me dice, yo no tengo ningún problema, yo le hago el acta poder, quédese usted y después me comenta lo que sucede. El día de la asamblea yo concurro y apenas entro, el supuesto administrador, sin decirme nada, me dice, ¿usted quién es? Retírese. No me preguntó quién era, por qué venía.
Mi cliente dice, no, un momento, dice, es el abogado que viene a estar en la asamblea. Él no puede estar porque es una persona extraña. Si quiere preguntarme quién era. Mínimamente un poco de educación. ¿Usted qué es? Ah, es abogado, ¿me puede comentar por qué vino? Mínimamente. Bueno, ya la cuestión empezó mal porque el administrador se comportó de una manera maleducada. Pero dejemos de lado esa cuestión de urbanidad y vamos a la cuestión legal. Resulta que lo primero que le digo es, bueno, pero usted está matriculado. Y me dice, sí, estoy matriculado, pero la matrícula no la tengo acá. Yo después la voy a ir si quiere se la voy a buscar. Obviamente que cambió el tema. Y fue tal el tumulto que inclusive dijo yo así no puedo seguir y cerró la convocatoria asamblea, señalando que había una persona ajena y extraña y que por esas circunstancias no podía seguir con la cuestión. Cosa rara porque si yo soy el abogado de los propietarios, voy para tratar un tema de un juicio, no soy una persona ignota. Es más, no tengo voz y voto en la asamblea, eso me queda claro, pero si van a tratar el tema, sí por lo menos puedo presentarme y quedar a disposición para ver si se puede llegar, como el juicio está en trámite, se puede llegar a algún tipo de arreglo. Que para presentársenos en el juicio, dado que hay una nueva administración. Pero el tema es que quedó así, entonces yo le exigí, ya había cerrado el libro de actas, le exigí que lo vuelva a abrir, le presenté mi matrícula, le dije, este soy yo, ponga mis datos. Bien, no obstante, cerró. Cuando le iba a cerrar, ¿qué pasa? Cuando hizo firmar a los propietarios, los hizo firmar con una hoja en blanco. Ahí después sobre eso se lo voy a hablar con el tema del acto inexistente. Entonces mi cliente dijo, no, yo en blanco no firmo, ni siquiera está transcrito el orden del día. En todo caso lo firmo al final, cuando esté todo en regla y esté el acta confeccionada. Lo cierto es que efectivamente, como estaba yo presente, tuvo que escribir algo, pero tuvo la excusa de que como estaba mi presencia, se cerraba la mediación por esa cuestión. Muy bien, pero acá hasta ahí es una cosa relativamente trivial, pero lo cierto es que yo le comenté después a mi cliente, mire, esta convocatoria es nula, porque si este señor invoca una matrícula de martillero, invoca una matrícula de martillero público en San Isidro, pero no me invoca la registración en provincia de Buenos Aires, no tiene facultades ni para ser designado, y aún designado porque él no estuvo presente, supongamos que ese podría llegar a ser un acto anulable, pero de lo que no cabe duda es que no siendo administrador registrado no puede comparecer como representante legal. Y al no poder comparecer como representante legal, no puede hacer citación a asamblea alguna. Con lo cual, ese acto es nulo de toda nulidad porque... ¿Por qué digo que podría tratarse de un acto inexistente? Porque si, y esta es una costumbre que algunos administradores lamentablemente adoptan, generalmente la asamblea la celebran, se debate, pero muchas veces los administradores se van con el acta vacía. Es más, a veces ni siquiera transcriben el orden del día. Hacen firmar la presencialidad y una vez que firman la presencialidad no se firma el acta, los secretarios de actas tampoco pueden firmar porque no hay nada transcripto, ni el orden del día, ni la deliberación, ni el resultado de la deliberación o de los puntos y temas a tratar, con lo cual básicamente uno podría decir que el acto jurídico no se terminó de configurar, porque para eso no basta con la presencialidad, sino que hay que llenar el acta, transcribir, leerla antes de retirarse, porque así la gente sabe lo que está firmando.
o bien por cada punto que se va tratando se va leyendo para ver cómo quedó, por si tienen que hacer alguna aclaración y demás. ¿Qué sucede? Después ese administrador se sienta y por más que sea un administrador de buena fe y que trate de reproducir lo más fielmente lo que sucedió en la asamblea, lo cierto es que esa acta se la llevó y la completó en su casa. Con lo cual ahí se estaría en presencia de un tema de posible y probable nulidad o de acto inexistente, porque técnicamente el acto jurídico no se implementó, se firmó solamente la presencia y nada más. Es más, podría suceder que el administrador, con posterioridad, a veces con complicidad, y han pasado estos casos, con complicidad de algunos propietarios, van y firman como si hubieran estado presentes. Entonces después el acta queda conformada y con eso pueden dibujar una votación. Por eso, para mí, estamos hablando de los malos administradores, ¿no? Que por suerte no son muchos, hay, pero generalmente los administradores son probos y son diligentes. Pero siempre está la picardía, está la simulación, el fraude, ¿no? Que forman parte de las características del acto nulo, pero eventualmente también podría llegar a plantearse en este caso, aunque agarrado con pinzas, la cuestión del acto inexistente. Por eso digo que a veces hay ciertos parámetros de grises que son difíciles de dilucidar. Pero por lo menos, para mí, como mínimo, la nulidad del acto estaría aprobada. El tema es ese, ¿cómo se prueba la nulidad? Muchos propietarios, ¿qué hacen? Antes de, cuando firman y está la hoja en blanco, sacan una foto. ¿Por qué? Porque de esa manera demuestran que están firmando, pero que a la vez el acta está vacía. Lo que pasa es que después el administrador puede decir, no, yo esto lo redacté en la asamblea. Es un tema de prueba y es muy difícil lograr la convicción del juez para que se determine la nulidad del acto. Son cuestiones de prueba, pero hay maneras también de hacerlo, o con testigos o con cualquier otro elemento. Por otro lado, también les voy a contar otro caso nuevo que sucedió en materia de un caso de una propietaria que estaba con el tema de los ruidos molestos, que yo ya los había comentado antes, que ahí cuando se le hizo el acta, estábamos hablando de básicamente un acto nulo. Perdón, de un acto nulo o acto inexistente, según como se lo quiera mirar. En este caso yo lo ponía como un acto inexistente porque en realidad no cubre con ninguno de los requisitos del acto jurídico como vimos en la definición. Y por último, un tema más que vamos a tratar es el tema de esta cuestión de del acta en blanco, que quiero cerrarlo de esta forma. Es una falta que en rigor de verdad, esto lo quiero concientizar para que los propietarios no firmen nada si por lo menos mínimamente no está transcrito el orden del día. Y cuando el administrador se está por retirar, si la hoja está en blanco, solamente con la orden del día, le tiene que decir, no señor, usted tiene que plasmarlo en este acto, porque además usted tiene que dejar constancia de cómo se votó, quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra, si la moción se aprueba o no se aprueba, si el punto se aprueba o no se aprueba, si el contrato de la empresa que va a mantener o hacer arreglos de mantenimiento o pintar la fachada del edificio está aprobado. Todo eso tiene que quedar plasmado en el acto, porque si no, en el momento, porque si no, el administrador después puede ir y poner cualquier cosa. Entonces, tiene la formalidad de un acto jurídico, pero después hay que salir a probar que lo que él puso en el acta no se condice con la realidad. ¿Y cómo lo prueba si está además firmado por el secretario de actas?
Entonces, ese es un inconveniente que yo le digo y siempre le recalco a los clientes, por favor, no dejen que el administrador se vaya sin que quede el acta plasmada en ese momento con la votación y con la mayor precisión posible. Vamos ahora por un tema álgido, el planteo de la nulidad de la asamblea. Este precepto está invocado en el artículo 2060 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que se podrá hacer un planteo de nulidad de la asamblea dentro de los 30 días de celebrado el acto asambleario. Aquí se configura un problema grave. ¿Por qué? Porque en realidad, si la fecha a contar de la caducidad para hacer un planteo de nulidad bajo procedimiento que si no se plantea la nulidad, todo lo que así se impone se lo torna válido, la cuestión es que ¿cómo se prueba que el acta de la asamblea se presenta a todos los propietarios, no solo a los que estuvieron efectivamente el día de la celebración del acto, sino también y fundamentalmente a los ausentes? ¿Por qué? Porque el artículo 2067 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que al momento de efectuarse el acto de asamblea tiene que notificarse a los ausentes para que estos puedan impugnarlo o no dentro de los 15 días. Ahora, hasta ahí todo bien. El problema es qué pasa cuando hay administradores que, y me consta, que el acta de asamblea o no la presentan o la presentan a los 40 días o 50 días o a los 70 días o la presentan 6 meses o no, después o no la presentan, como he sabido de algunos casos. Ahí hay que hacer uso de un trabajo de interpretación. Se presupone que si yo tengo 15 días para notificar a los ausentes, esos 15 días corren dentro de los 30 días de celebrado el acto asambleario. Con lo cual se presupone también que el administrador, desde el día 1 y hasta el día 15, tiene que haber enviado copia del acta o subido al sistema informático copia del acta debidamente conformada. El problema está que muchas veces, como dije, esa acta no aparece, no está notificada o no se notifica a los ausentes, no queda claro la cuestión y por lo tanto ahí yo entiendo que cabría por lo pronto una sanción grave al administrador, es una causal básica de remoción. El tema también nuevamente es plantearlo en sede judicial la probanza de las notificaciones. Esta cuestión de las citaciones a asamblea, las probanzas, están trayendo muchas controversias porque, por ejemplo, hay administradores que citan por grupo de WhatsApp, pero no todos los propietarios están en el grupo de WhatsApp. Hay administradores que notifican por correo electrónico. No todos los propietarios hacen uso del correo electrónico, con lo cual se notifican por ahí a veces informalmente, pero desde el punto de vista formal no. ¿Cómo pruebo yo que los ausentes están notificados si no me figura en el WhatsApp, no me figura en el correo electrónico? Los tomo por ausentes, pero ¿cómo les notifico no solo de la citación, sino también del acta cómo quedó conformada? Entonces, estas cuestiones que se están planteando últimamente tienen que ver más con un problema tecnológico, pero más que tecnológico, porque hay, por ejemplo, gente muy mayor que no sabe hacer uso de las redes, de las redes, de subir a verificar lo que se le envía por correo electrónico por las aplicaciones y por las empresas que hacen las liquidaciones de expensas, etcétera, etcétera, o controlar con el código QR. Son cuestiones de tecnología que por ahí la gente joven lo maneja muy fácil, pero gente como yo que tiene 60 años
que comenzamos con la máquina de escribir, a veces ciertas cuestiones tecnológicas se nos van de la mano. En cambio, antes, en el viejo sistema, en el sistema tradicional, generalmente el encargado tiraba el papelito con la convocatoria a la asamblea a todos y cada una de las unidades funcionales. Y lo mismo cuando se realizaba el acta. Yo recuerdo que el acta la recibía por abajo de la puerta. Ahora, desde el momento que está la tecnología, yo a ello puedo acceder únicamente por vía tecnológica. Con lo cual, ahí me parece que yo creo que la legislación se quedó corta, porque muchas veces los legisladores, cuando con buenas intenciones tratan de regular algo, lo hacen de manera incompleta o tienen lo que vendríamos a expresar poca calle. Entonces, creen que todo el mundo tiene acceso a Internet, que, a ver, en capital y provincia, vaya y pase, pero hay lugares en otras provincias donde, por ejemplo, la señal de Internet es muy débil o se cae cada 2 por 3. No todo el mundo puede acceder a contratar un servicio de Internet en su casa o tiene que ir a un locutorio. En fin, hay un montón de problemas que se pueden suscitar en base a la notificación. Por eso yo creo que habría que hacer una reforma en este sentido del Código Civil y plantearlo de otra manera, plantear una forma por la cual el administrador pueda demostrar de alguna forma, de alguna manera que sea viable para todos, las notificaciones. Lo ideal sería que dejar una planilla conformada con todos los propietarios y que se notifiquen de la recepción del acta, que se la vaya entregando en mano. Igual también ese es un problema porque a veces puede que haya inquilinos, entonces el inquilino no firma porque está el propietario. Es todo un tema muy complejo. Muchas veces también sucede que el inquilino puede recibir Dentro del contexto de la nulidad vamos a ver ahora la cuestión de la mediación extrajudicial previa, cómo se maneja la cuestión. Cuando es necesario iniciar un proceso judicial, hay que ir a una mediación previa que se hace frente a un mediador. Ese mediador está registrado en el Ministerio de Justicia de la Nación, en el caso de Capital Federal. En el caso de provincia también hay mediadores, que de la misma manera tienen las mismas facultades también. Y por ende, una vez que se le pasan los datos al mediador, este tiene que notificar a la contraparte sobre el objeto del juicio, la fecha y hora en que se va a celebrar el acto mediatorio. La mecánica es la siguiente. Cuando hay una persona que quiere hacer un reclamo, supongamos, de nulidad de asamblea o cualquier otro tema contra un consorcio, se presenta al mediador. Generalmente los abogados trabajamos con mediadores, entonces, pero también se puede hacer un sorteo en la Cámara Civil, que surja por sorteo del Poder Judicial. Se designa a un mediador y ese mediador lo que hace es receptar los datos de nombre y apellido de la persona que va a reclamar, documento nacional de identidad, domicilio, con quién se va a constituir como letrado, va a tener que dar un número de teléfono, un correo electrónico, y a eso se le va a denominar parte requirente. El mediador cobra unos honorarios provisorios adelantados, cobra un sellado que hay que pagar en el Ministerio de Justicia, en Capital Federal, y cobra el envío de las cartas documento, que se puede hacer por correo argentino, se puede hacer por correos privados. Es lo mismo, con la diferencia que a veces hay diferencia en las tarifas, que hay diferencias en las tarifas. Por otro lado, una vez que el mediador envía las cartas documento, notifica la fecha y hora, y a la persona que notifica es la parte requerida. La parte requerida va a tener que mandar un correo electrónico, que para eso le da todos los datos el mediador, y le dice que presta la conformidad para ir ese día a la mediación y eventualmente también que va a ser el letrado.
El día de la mediación hay dos modalidades. Puede ser presencial o bien puede ser por vía de Zoom, Google Meet o alguna aplicación similar. Generalmente se usan Zoom o Google Meet. En el acta de en la mediación, cuando se abre, la mediadora da una pequeña disertación de lo que se trata el acto mediatorio, y una cosa que también hay que aclarar: el mediador no resuelve ni toma partido por ninguna de las dos partes, ni por la requiriente ni por la requerida. Lo único que tiene que hacer es tratar de ver si se puede llegar a una conciliación. En el acto de la primera convocatoria se puede llegar a plasmar, si hay algún ámbito de negociación, se puede llegar a plasmar una segunda convocatoria. Lo que se hace en el día de la concurrencia es ya prefijar la fecha y ya todas las partes quedan notificados, así no hay necesidad de tener que estar mandando una carta de documento o un correo electrónico. ¿Cómo puede terminar la mediación? La mediación termina únicamente cuando no hay acuerdo, con lo cual el mediador tiene que tildar en unos formularios que posee que la mediación se cierra por no haber acuerdo entre partes, y aclara que queda expedita la vía judicial para que se promueva la acción correspondiente. Si hay acuerdo, bueno, ambas partes redactan un convenio. Ese convenio lo recibe la mediadora, le pone también su propia firma. Ese convenio se homologa ante el ministerio y, por otra parte, una vez que queda aprobado, ese convenio después hay que cumplirlo. Si se cumple, se terminó la cuestión. Si no se cumple, ese acuerdo es prácticamente vale como si fuese una sentencia. Es decir, que ante el incumplimiento en alguna de las partes se presenta, lo judicializa y le dice: aquí hay un incumplimiento del acuerdo llegado a mediación y por lo tanto solicito al juez que ordene el cumplimiento en tiempo y forma, imponga eventualmente las penalidades o cualquier otra cuestión que esté planteada dentro de ese mismo acuerdo, y lo hace ejecutar y lo hace cumplir. Esa es básicamente la mediación. Por lo tanto, repasando con los conceptos anteriores, la parte requirente tiene que poseer una legitimación activa, es decir, tiene que tener la capacidad para poder demandar. Por ejemplo, un propietario frente al consorcio tiene que tener la calidad de propietario, y a su vez la legitimación pasiva, que puede ser el administrador cuando se lo demanda, o el consorcio de propietarios cuando se lo demanda, que tiene que tener la legitimación pasiva. Es decir, la legitimación tiene que surgir palmariamente, porque si yo estoy demandando a otro consorcio, estoy demandando a otro administrador, la legitimación pasiva se puede oponer en el juicio, diciendo: señor, yo no tengo por qué responder. Pueden darse estos casos, y en ese caso el juez, antes de dictar ninguna resolución, tiene que resolver la cuestión primaria, que es esas excepciones que se ponen por legitimación activa o por legitimación pasiva. Una forma de rechazar la legitimación activa, por ejemplo, es decir: mira, aquí este señor me está invocando el carácter de propietario y no lo es. Entonces el juez tiene que, en base a las pruebas que se le aporten, resolver sobre el particular.